que vamos a estar viendo la parte del entorno y la parte interna de las empresas, pero desde una perspectiva de marketing o de mercadeo. ¿Ok? Entonces, para ir comenzando, toda empresa se encuentra rodeada de un entorno. ¿Ok? Está rodeada de clientes, está rodeado de competidores, está rodeado de otros mercados, está rodeado de los gobiernos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Está rodeado de los proveedores, inversionistas. Entonces va a tener todo un entorno que esté ahí, afectándolo directa o indirectamente. ¿Ok? A ti como empresa, como marca, pero también a tus competidores. Y este entorno va a ser micro o va a ser macro. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de ahora. Entonces, para comenzar, una empresa suele tener o debería de tener una visión y una misión, ¿no? Ok, alguien que me ayude, que me cuente para ustedes qué es una visión y qué es una misión de lo que han aprendido en sus otras materias antes de llegar acá. ¿Quién me ayuda? Así súper cortito y preciso. Ajá. ¿Y chicas? Dime, Sally. Y después voy contigo, Hazel. Hola, buenos días. Buenos días. La misión de la empresa es para qué existe, para qué nace, y la visión es hacia dónde quiere llegar. Ok, ok. ¿Para qué existo? Ok, y la otra es a dónde quiero llegar. Ok, gracias, Sally. Dime, Hazel. La misión es como eh, lo que ellos quieren como o sea, como lograr, por decirlo así, y la visión es como ellos se ven a futuro. Ok, ok, sí, sí entiendo, sí entiendo. Vamos a ver, digamos, si nosotros hablamos de la parte de la visión, es aquella descripción que una empresa tiene sobre sí misma en el momento del presente. Es decir, qué estoy haciendo yo, a qué me dedico, quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores. Entonces entender el ahora de esa empresa. ¿Ok? Como se lo dijeron, quiénes son como empresa en ese momento. Y la visión es a lo que yo quiero llegar en un tiempo que es un largo plazo, ¿no? Es decir, ¿a qué aspiro yo como empresa? Eh, dice Sara. Ah, ok. Perdón. Dice Sara que, que querés, que querés hacer visión. ¿A dónde querés llegar? Ah, bueno, ¿qué querés hacer? Es la misión y a dónde querés llegar como empresa. Ah, ok. Algo así, como tú decís, algo así. Es que recuérdense que en el chat no me suena las notificaciones cuando escriben. Ok, gracias, Sara. Entonces, ok, aquí es importante. Y si se dan cuenta, aquí en la imagen aparece como tal la misión como tiempo uno, es decir, el de ahorita. Y tiempo 2 aparece la visión. Entonces, ¿qué hay que tomar o qué hay que hacer para pasar o sea, de la misión a la visión? Es una serie de decisiones. Es decir, la empresa debe de tener decisiones de qué va a hacer o qué no va a hacer para llegar a ese tiempo 2, ¿ok? Y lograr alcanzar esa visión. Eso es lo que realmente le interesa a la empresa. Entonces, estas decisiones suelen ser estrategias, ¿ok? Son estrategias que debe ir tomando a lo largo del tiempo para llegar a ese punto. Pero aquí nos dice también que debe tomar decisiones de cómo llegar a lo que se ha planteado como visión. Pero si no sabe el dónde está, el cómo se encuentra o cuál será el panorama, entonces no sabe realmente cómo tomar esas decisiones, no sabe cuál va a ser el camino. Entonces, ¿por qué? Porque digamos, si no sabe dónde está, es decir, en qué mercado me encuentro, o el área geográfica, pues exagerando, ¿no? Entonces, simplemente no voy a entender a qué me voy a dedicar, no voy a entender a quién estoy ofreciéndole mi producto, mis servicios. Si yo no sé tampoco cómo me encuentro, entonces no voy a saber qué necesito o qué me hace falta, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Entonces
estar tomando decisiones a ciegas, ¿ok? Cosa que no debería de ser así. Y lo último también nos dice cuál será el panorama. Entonces, yo debo de entender qué es lo que me está rodeando. No solo entenderme a mí mismo como empresa, sino también entender lo que me rodea. Entender a los clientes, entender la competencia, entender los proveedores, etcétera, los canales también. Entonces, obviamente yo tengo que tener claro todos esos factores para yo realmente saber hacia dónde voy y cómo llegar a ese punto, ¿ok? Cómo llegar a ese punto. Ahora, ¿qué puedo o qué me puede servir a mí para lograr este tipo de cuestiones? Un diagnóstico estratégico, ¿ok? Pero antes de explicar esto, si ustedes escuchan la palabra diagnóstico, solo la palabra diagnóstico, ¿a qué se refiere, chicos y chicas? como un análisis, un estudio. Como un análisis, un estudio, ¿ok? Eh, digamos, cuando ustedes van al médico y el médico hace un diagnóstico, ¿a qué se refiere? Como a la respuesta. Ok, pues sí, al realizar un diagnóstico, al final te da una respuesta, ok. Ajá, Betsabe. Buenos días, a Buenos días. buscar las causas del por qué está así y darle soluciones. Ok, es decir, digamos, que el saber por qué está así, es decir, que tiene ciertos síntomas esa persona, ¿no? Entonces, el doctor en ese caso va a ver cuáles son tus síntomas, te va a hacer exámenes, te va a hacer análisis y al final le va a dar un resultado, ¿no? Entonces, de cómo te encuentras. Entonces, un diagnóstico estratégico va a ser eso mismo, pero aplicado a una empresa, ¿ok? Es decir, un análisis de la situación actual de la empresa desde una perspectiva macro, micro e interna, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque si yo, como les decía, no sé a dónde voy, no sé qué estoy haciendo, no sé lo que me rodea, no sé nada, o sea, estás perdido en ese mercado. Entonces, no sabes ni cómo estás. Entonces, tú necesitas un diagnóstico estratégico como tal para tener muy claro todo y saber cuáles son las mejores decisiones, cuáles son las mejores estrategias que hay que tomar para llegar a la visión, ¿ok? Para llegar a la visión. Entonces, para eso, para hacer ese diagnóstico, se necesitan ciertas herramientas o ciertas matrices que nos van a ayudar a hacer esos análisis, ¿ok? Es como que pongamos a prueba nuestro entorno y también la parte interna de la empresa, ¿ok? Entonces, a ver, para entender este pequeño diagrama, este pequeño esquema, en el centro tenemos la empresa, ¿no? A la que queremos evaluar. Muchísimo. Lo que está dentro del primer círculo, donde dice F y cadena de valor, por ejemplo, eso va a ser la parte interna, ¿ok? Es decir, lo que se encuentra aquí adentro van a ser herramientas que me van a servir para evaluar o entender o analizar o sacar un diagnóstico de la forma interna de la empresa. Entonces, por ejemplo, una de ellas va a ser la EFI. La EFI es una herramienta que se llama evaluación de factores internos, ¿ok? Es decir, solo se dedica a puntuar factores que son internos de la empresa, ¿ok? Nada de externo. Luego tenemos la cadena de valor, ¿ok? Es otra herramienta que es de manera interna, que está involucrada, por ejemplo, con la parte de la producción, con la logística, con las ventas, con mercadeo, ok. Son aquellas actividades que le da valor a tu producto y termina dándole valor a tus clientes. Así, hablando en pocas palabras de cada una de estas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estas dos son internas. Pero acá yo he puesto estas dos matrices que tienen parte interna y parte externa. Por ejemplo, la BCG tiene una parte interna y una parte externa que nos da a entender, por ejemplo, cómo se encuentran nuestros productos o la línea de nuestros productos ante un mercado. ¿Okay? En pocas palabras. Más adelante la podemos ver esta matriz. Y tenemos, por ejemplo, también el FODA, que yo siento que es de todas estas, creo que el FODA sí la conocemos, ¿no? Lo hemos visto en otras materias o incluso en los colegios hemos visto ese tipo de matrices. ¿Sí o no, chicos? ¿Alguien la ha visto? La mayoría, ¿no? Dime. Sí, yo Sí, en administración de empresas se utiliza bastante ¿Verdad? para ver cómo el manejo de la empresa en la planificación. Ok. El FODA es una herramienta que
se puede quedar corta, ¿ok? Sobre todo si no se hace bien. Es una herramienta muy fácil de realizar o de entender o de desarrollar. Lo que cuesta es sacar o entender qué elementos voy a colocar ahí, ¿no? Y sobre todo entender para qué sirve. Entonces, tiene una parte interna, ¿ok? Que son las fortalezas y las debilidades. Y tiene una parte externa, que son las amenazas y oportunidades. En la otra clase vamos a ver a detalle esta herramienta porque, como les digo, es muy fácil de usar y se suele cometer muchos errores y por eso falla esta herramienta, ¿no? Por el no saber el correcto uso o desarrollo de esta herramienta. Entonces por eso lo pongo así como la mitad de de lo interno, perdón, y la parte micro. Ahora, lo que se encuentra en el siguiente círculo es la parte micro, es decir, ya es algo externo, pero son factores o herramientas que me van a dar a entender o me van a ayudar a analizar elementos que son externos, pero que son bien directos hacia la empresa. Por ejemplo, aquí voy a tener cierta parte de la BSGE y cierta parte del FODA. Ok. Pero también tenemos la F, que son aquella de evaluación de los factores externos, y las 5 fuerzas de Porter. Ok. Que eso lo vamos a ver un par de láminas más. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Que acá nos va a dar esos elementos, ¿no? Nos va a dar esos análisis, va a hacer ese diagnóstico de forma externa pero micro, que también nos va a ayudar bastante. ¿Okay? Y por último tenemos en la parte ya externa, en el último círculo, tenemos la parte macro, ¿no? Es decir, aquello que es externo, pero mucho más amplio, por así decirlo. Y aquí podemos utilizar la herramienta que se llama PEST, que PEST la vamos a ver más adelante también, pero esa puede variar dependiendo qué complejidad le quiero dar yo. Aquí la más básica es el PEST, pero le puedo agregar, bueno, vamos a ver, en la siguiente lámina lo vamos a ver. En la parte macro, si se dan cuenta, lo más básico es el PEST, ¿no? Que está compuesta por fuerzas políticas, fuerzas económicas, sociales y tecnológicas. ¿Yo puedo ir más allá de eso? Sí, puedo agregar la parte de ecología, ¿no? Es decir, parte de medio ambiente. Le puedo agregar también la parte legal. Si a mí me interesa evaluar ese apartado hacia mi empresa, pues lo puedo colocar. O incluso puedo separar de la parte social la parte cultural. Solo dedicarme a la parte cultural también se puede. ¿Ok? Aquí dependiendo qué tan complejo tú querés hacer tu análisis o el uso de esta herramienta, ¿no? Nos quedamos con lo básico o le vamos agregando un poquito de las otras. Entonces, como digo, esta es una herramienta de análisis macro, ¿ok? De análisis macro. Esas herramientas que he mencionado aquí anteriormente, yo sé que las van a ver más adelante en una materia que está dedicado solo a estas herramientas, ¿no? Que para mercadeo, si no me equivoco, se llama análisis y planeamiento estratégico, y para administración se llama análisis estratégico, si no me equivoco. Por ahí anda la cuestión. Entonces, la van a ver mucho más a detalle, ¿no? Aquí solo vamos a ir mencionándolas para que más o menos la conozcan, ¿no? Aquí se las presento a ustedes, si es que no las conocían ya. Entonces, solo voy a mencionar un poquito de cada una, ¿no? Por ejemplo, en la del PEST, o PESTE, o PESTEL, o PESTEL, con C al final. Vamos a ver, por ejemplo, la primera P, ¿ok? Habla sobre los factores políticos o fuerzas políticas, que son obviamente cuestiones externas, macros, pero que pueden tener cierta incidencia hacia mi empresa, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos dice que evalúa de qué forma la intervención del gobierno puede afectar a la empresa, ¿ok? Ejemplos como un cambio de gobierno y sus programas electorales. Si esto me afecta a la empresa, yo lo coloco en ese análisis. Políticas fiscales, si eso, bueno, obviamente si me va a afectar, lo voy a colocar. Subsidios del gobierno, si esto me afecta, lo coloco. Las guerras, conflictos, obviamente me va a afectar si existe algo así bueno, en el mercado, en el país donde tú te encuentres. Cambio en la legislación, cambios en los tratados comerciales, sobre todo si importas o exportas, acuerdos internacionales también si importas o exportas, conflictos internos y externos, movimientos políticos. Si cualquiera de estas cuestiones o más te están afectando a ti, directa o indirectamente hacia tu empresa, entonces tú tenés que colocarlos, ¿no? Tú tenés que colocar esos factores y obviamente explicar de qué manera te están afectando, ¿ok? Uno de los graves errores de este tipo de herramientas, que
sobre todo error en su desarrollo, es que dejamos de fuera factores que sí me están afectando y colocamos factores que nada que ver, ¿ok? Nada que ver. Es como que yo empiece a hablar, El Salvador hace o abre un nuevo, o se encuentra o ingresa a un nuevo tratado de libre comercio y la empresa que estoy haciendo la evaluación no le interesa ni importar ni exportar, todo es local. Entonces, ese tipo de cosas, ¿para qué lo pongo? Si no me está afectando a mí, ¿ok? Por ejemplo, entonces hay que colocar todo lo que realmente me está afectando a mí como empresa y que está sucediendo a nivel de nación, ¿no? A nivel de estado. Entonces, esas cuestiones son las que se colocan acá. Eh, Veo que tienen levantada Sally y Enrique la mano. Aquí irían las políticas de reforma de como moneda de curso legal, como el Bitcoin y en el caso pasado el dólar. Mira, depende, digamos, si son cuestiones más perdón, más económicas, se deja en la siguiente fuerza, que es la parte de los factores económicos. Por ejemplo, aquí me quiero ver si estaba. Aquí dice devaluación y revaluación de la moneda. Si hay cambio de moneda, o por ejemplo lo que nos pasó a nosotros de la dolarización, o ahorita lo del ingreso del Bitcoin, se colocaría acá. ¿Ok? Colocaría acá en la parte económica. Si son otro tipo de cuestiones de decisiones de gobierno, se coloca en la política. Si son leyes, ok, si son leyes, se puede colocar en la parte de la parte legales, ok, la parte legales, que está más adelante. Ok, Enrique. ¿Sí? Gracias. Ok, chivo. Dice Sara, lo que vaya de la mano con el giro de la empresa. Ok, sí, exacto, ¿no? Es decir, lo que realmente le vaya a afectar sí o sí a la empresa. Aquello que no te afecta no se coloca. ¿Por qué? Porque hace estorbo en la herramienta. Siguiente factor es la parte económica o fuerzas económicas. Nos dice que considera como el entorno macroeconómico nacional e internacional que puede afectar a la organización. Sobre todo en la parte internacional cuando tú tenés operaciones fuera del país original, ¿no? Es decir, o estás importando, estás exportando o estás dentro de ese otro mercado con tus operaciones también ahí. Entonces, cuestiones así se van a colocar acá. Por ejemplo, dice acá tasas de empleo, ciclo económico, el PIB, los impuestos, la inflación, decisión económica de otros gobiernos, donde estoy ubicado, ¿no? Si no estoy ubicado en otro gobierno, no lo coloco. Devaluación y revaluación de la moneda, tendencias en canales de distribución, déficit gubernamental, índice de confianza del consumidor, financiaciones, protecciones a los mercados, ¿ok? Entonces, proteccionismo, perdón, a los mercados. Aquí sobre todo eso es cuando un país tiene protegidos ciertos productos. Por ejemplo, aquí en El Salvador, si no me equivoco, tenemos el café y la parte textil. Creo que son los dos. No sé si hay más. Creo que esos eran los que están ahorita, que están siendo protegidos por el gobierno. Es decir, cuando dice protegidos, es que suelen haber impuestos sobre esa categoría de productos externos al país o cuestiones como, por ejemplo, no se puede, es prohibido, es sancionado si marcas como, por ejemplo, Juan Valdez, que es una marca de café colombiano, viene a El Salvador a vender su café a $1, $2. No se puede. Aunque quisiera Juan Valdez hacerlo, no se puede porque es un producto que está protegido por el gobierno. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué otros ejemplos tenemos? La parte de las fuerzas sociales, ¿no? Aquí nos dice que va a evaluar la cultura, la religión, las creencias, los hábitos y las preferencias de los consumidores, ¿ok? De los consumidores. Dice aquí nivel de educación, las modas, los patrones de compra, las creencias, las religiones, opiniones de los clientes, o percepción de los medios, estilos de vida, nivel de ingresos, nivel de edad. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta eso? Imagínate, tú tenías una empresa que es súper mente abierta, ¿no? Digamos que vamos a traer una empresa de allá de París, la vamos a poner acá en El Salvador y empieza a sacar anuncios que son, por ejemplo, que son inclusivos, ¿no? Estamos hablando de, no sé, actores o actrices que sean homosexuales dentro de los anuncios. Si eso lo lanzas aquí en la publicidad de El Salvador, mucha gente se va a disgustar. ¿Por qué? Porque somos un país donde todavía tenemos
un poquito de retraso mental, ¿no? Entonces, y el problema es que eso va a afectar a la marca. ¿Por qué? Porque le pueden quitar los videos, la pueden, simplemente no le compran. Entonces, ¿por qué? Porque estamos, por cuestión cultural, está afectando, ¿no? Dime, Enrique. Eso tendría que ver también con la censura. Por ejemplo, en Afganistán, mostrar a una mujer en un anuncio es prohibido. Y en China, hablar mal del gobierno, quizás indirectamente o algo que lo moleste, sería censurarte por completo como marca. Sí, o sea, te pueden cerrar las puertas. O sea, dependiendo qué tanto estás haciendo, te pueden cerrar las puertas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante, digamos, sobre todo si tú quieres ir a otro país, tenés que evaluar su cultura, ¿no? No puedes ir a solo sí por así, porque te puede ir mal. Te puede ir mal. Aquí también, sin exagerar tanto, a veces pasa cuestiones como que le cambian los nombres a los productos para tropicalizarlos, ¿no? Es como, yo recuerdo el ejemplo que siempre, nunca voy a olvidar, era el de esa cerveza. Ustedes conocieron la cerveza Brava. Creo que no sé, yo creo que no la venden acá. Pero cuando quiso ingresar, su nombre original, si no me equivoco, era Brahma. ¿Ok? Brahma. Pero aquí en El Salvador, eso tiene otro significado. Entonces, era un nombre que no iba a ir bien o no va a ir correcto con el producto, ¿no? Entonces se le tuvo que cambiar el nombre para que no sonase mal, ¿no? Eso es simplemente por cuestión de nuestro idioma, ¿no? Entonces, algo sencillo también puede pasar. Hay otros productos que igual en su propio país tiene su nombre y acá suena ofensivo, ¿no? Entonces, hay que cambiarle el nombre a esas cosas. Algo de maquillaje, ¿no? Así sencillo, se cambia el nombre y ya. ¿Para qué? Para no tener problemas, no te vean mal o simplemente para que te acepten dentro de ese mercado. Entonces hay que tener muy, muy claro estas cuestiones. Estas cuestiones. ¿Ha quedado claro, chicos y chicas? Sí, gracias. Ok, sigamos. Luego de las sociales vamos a tener las tecnológicas. Aquí no la puse porque era... sí, sí, no la puse. Las tecnológicas, por ejemplo, son todos aquellos elementos que tienen que ver con la tecnología, sí o sí tiene que ver con tu empresa. Por ejemplo, si aquí estamos hablando de que tu empresa usa, por ejemplo, las redes sociales o usa medios digitales, acá debería de ir. En la parte tecnológica lo tenías que poner sí o sí, si hay cambios en la tecnología, si hay nuevas tendencias. Por ejemplo, hoy en día, desde a mediados del año pasado, todavía a este año, la red social que ha despegado un montón ha sido TikTok, por ejemplo. Y muchas empresas han empezado a abrir sus cuentas ahí, ¿no? O participar o hacer dinámicas con ciertos TikTokers. Entonces, cuestiones así, si a ti te interesa y es un elemento donde tu marca quiere tener bastante alcance, por ejemplo, tú podrías colocar eso, ¿no? Digamos, el incremento de los usuarios o el incremento de el uso de esta plataforma o esta red social, sí o no te va a convenir, sí o no te va a afectar, obviamente debería de ser positivo, ¿no? Entonces, cuestiones así son interesantes. O puede ser otro caso donde, por ejemplo, tu empresa necesita, o por ejemplo, para la parte de fabricación o de producción, que saquen nuevos modelos, que tanto, por ejemplo, vamos a ver, si yo soy productor de zapatos y yo utilizo cierta maquinaria para producir o cortar el cuero, pegar o unir las piezas, no sé, digamos que yo utilizo una máquina para eso. Si yo veo que en el mercado los proveedores de ese tipo de maquinaria van actualizando constantemente esos productos, esa maquinaria, entonces es algo que yo lo puedo colocar acá. Es decir, dentro del mercado de estas maquinarias, ¿no? Siempre está en constante innovación para mejorar los procesos de producción, es decir, en menos tiempo haces más productos o de mejor calidad, tenés menos desperdicio. Cuestiones así también se pueden colocar en la parte tecnológica. En la parte tecnológica. Luego, como cuestiones extra, tenemos cuestiones como la parte ecológica o lo ambiental, ¿no? Que ya se sale de la básica, es decir, si a la empresa le interesa esta parte, que debería de hacerlo,
Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que va a evaluar de qué forma el medio ambiente afecta a la organización y viceversa, ¿ok? Es decir, aquí es importante también verlo de viceversa, es decir, cómo mi empresa también puede afectar positiva, sobre todo positiva, o negativa al medio ambiente, ¿no? Entonces aquí nos dice, por ejemplo, cambios climáticos, consumo de recursos no renovables, el reciclaje, la contaminación, políticas medioambientales, gases líquidos y riesgos naturales, ¿ok? Entonces, esa contaminación puede ser hacia la empresa, pero sobre todo también de la empresa hacia afuera, ¿ok? Aquí nos importa eso. Dice Enrique, las guerras comerciales en, en, en cómica serían factores políticas o económicas. La suspensión de una red social en un país es social o política. O política, creo que quisiste decir ahí. Vaya, dame un ejemplo de las guerras comerciales, Enrique. El más popular es de Estados Unidos contra China del año pasado, creo. Ujú. Una guerra comercial que nos afectó a casi a todos como consumidores, en la cual el mayor perdedor podemos decir que fue Huawei, porque de la noche a la mañana tuvo que suspender todos los servicios que tenían los Estados Unidos. Y TikTok también salió afectado en ese caso, porque en los Estados Unidos por mucho tiempo fue como con un proceso de baneo, algo así. No entendí bien qué al final qué pasó, Ujú. pero ese tipo de guerras comerciales que son como económicas, ¿en qué factores lo incluyo? ¿En político o económico? Ok, depende cómo lo planteas. Si lo planteas de parte de esta nación contra esta otra nación, es político. ¿Por qué? Porque son los estados, los gobiernos que están ahí, en esa lucha, ¿no? Por así decirlo. Si son cuestiones que son guerras comerciales directamente de una empresa hacia otra empresa, no va aquí. Porque esto es macro y pelearse con otra empresa, es decir, ser competitivo, ¿no? Eso no literarse, pelear. Ya es más micro, es decir, porque estás hablando de algo más cercano a ti, sigue siendo externo, pero es mucho más cercano a ti, como los competidores. Eso va más adelante en el otro tipo de análisis. Por eso te digo, depende cómo los veas, cómo lo plantees. Y después dice la suspensión de una red social en un país es social o política. Depende quién lo suspenda. O sea, si es el gobierno, pues va a ser el gobierno, ¿no? O sea, literal, directamente. Y sobre todo también si te afecta a ti. Si digamos, si esa red no la utilizas y nunca la ibas a querer utilizar, pues no lo pones. Si ves que todos tus ingresos dependían de esa red social, lo vas a colocar ahí porque tenés que ver de qué manera solucionar eso, ¿no? Es decir, bueno, cambiarte de red o ver qué hacer de forma alternativa. Todo depende de desde qué punto lo estés colocando, Enrique. ¿Ok? Vi que Jenny iba a decir algo, si no me equivoco. Sí, dime. Sí, no, 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 pues se me levantó la mano, pero es que sí, estaba muy interesante el ejemplo de Enrique y me hacía pensar, a ver, en realidad eso que las decisiones que había tomado Estados Unidos en relación que afectaba también a Huawei y Ujú. que obligaba también a Google a no brindarle ciertos servicios a Huawei, o sea, roza entre lo político, lo económico y lo estratégico. En realidad había muchos factores involucrados, pero son temas como cómo podría afectar una decisión de gobierno a una empresa en otro país. Entonces, Ujú. si yo fuera de Huawei y yo estuviera haciendo este pestel, todo lo que hizo Estados Unidos, donde lo pusiera, eso me estaba poniendo a pensar. Si yo hago el pestel y soy de Huawei, todo lo que hizo Estados Unidos, ¿dónde lo pongo? Ok. Por eso, así como le dije a Enrique, era dependiendo, o sea, qué factores estás tomando en cuenta. O sea, por ejemplo, si dice el gobierno es que ya no se van a trabajar con ustedes, nosotros estamos teniendo problemas con China, que no sé qué, que no sé cuánto. Si lo ves de esa forma, es demasiado macro y es ya bien entre gobiernos que salen afectados las diferentes empresas, ¿no? Pero si ya lo ves un poco más directo, decir, digamos, si estás hablando, si sos Huawei y querés colocar a Google ahí, entonces ya no lo puedes colocar acá. ¿Por qué? Porque eso ya es más micro.
porque ya es un contacto directo, porque al final Google era proveedor de Huawei en ese caso, ¿no? Entonces ya no lo podrías colocar acá. ¿Ok? Todo depende de cómo lo coloques o cómo lo querás describir. ¿Ok? Entonces, eso es el punto. Ahora bien, por ejemplo, igual pasa, si Google está haciendo el PEST, entonces, y quiere hablar sobre Huawei, que ya no le va a servir, entonces eso no iría acá. Si habla de la relación entre Estados Unidos y China, ahí sí, ahí sí. Igual, por ejemplo, esa misma idea la puedes retomar en la parte, digamos, si sos Huawei, esa idea la puedes retomar en la parte de tecnología. ¿Por qué? Porque, digamos, ya que ahora ya no vas a tener el proveedor de sistema operativo ni los servicios de Google, ¿qué tenés que hacer tú? Sacar tu propio sistema operativo, ver qué tecnologías o qué ciencias de la computación no se está utilizando para sacar un buen sistema operativo, ser una alternativa a los servicios de Google también, cuestiones así, ¿no? Cuestiones así se pueden colocar en la parte de tecnología. Todo depende de cómo se redacte y si es micro o macro. Si es macro, si va aquí, y si es micro, no va aquí. ¿Ok? Así de sencillo. No sé si queda claro. Sí, otra pregunta. Dime. Que todo lo que sea macro lo podemos poner en el PESTEL y lo que sea micro no necesariamente tiene que ir en el FODA. Exacto, o sea, exacto. Digamos, a ver, vamos. Si es micro, puedes utilizar las otras herramientas, ¿ok? Y digo, no necesariamente puede ser en el FODA, depende de qué quieres evaluar, ¿ok? ¿Qué quieres evaluar? Si quieres enterarte de cuáles son todos los factores externos, ¿no? Que pueden ser micro y macro para el FODA, lo puedes colocar como micro y macro, o sea, ahí no hace la diferencia. Entonces, puedes colocarlo ahí, ¿no? Si querés ver directamente ciertos elementos como en las 5 fuerzas de deportes donde está directamente el competidor y trabajar bastante eso, utilizas esa herramienta. Todo depende cuál es el interés o qué querés evaluar y según eso vas a utilizar una herramienta, ¿no? O u otra herramienta. Pero sí, en el PES o el PESTEL, cualquiera de las diferentes variaciones, aquí no va nada micro. Aquí todo es macro. Sí, solo sí te afecta a ti como empresa. ¿Ok? Por ejemplo, una de las recomendaciones que se hace es que esa sea la primera herramienta que se utilice. ¿Por qué? Porque te empezás a trabajar desde lo más macro y o los resultados de esa herramienta pueden ser insumos para otras herramientas. ¿Ok? Eso también se puede hacer. Por ejemplo, si tú haces un buen PEST, esta información te puede ayudar, por ejemplo, para hacer una buena herramienta de la F, ¿no? Es decir, las evaluaciones de los factores externos. ¿Por qué? Porque ahí retomas cuestiones acá, pero lo empezás a evaluar con sus propias dinámicas, ¿no? Porque allá tenés que puntear, sacar promedios y que no sé qué en esa herramienta. Si haces una buena F, esos elementos también lo puedes ir a colocar después al FODA, ¿no? Digamos, va en cadenita, ¿no? Pero cada herramienta tiene su gracia, ¿ok? Pero los insumos pueden partir desde acá, al menos en la parte externa, ¿no? En la interna ya no, eso es otra cosa. No sé si queda claro. Sí, súper, gracias. Entonces, quiero ver, ecológicos, ¿no? Sí, digamos. Luego tenés la parte de factores legales o jurídicos que dice acá que las empresas deben cumplir sí o sí la ley y esta cambia constantemente, o sea, dependiendo de lo que gobiernan, ¿no? Entonces aquí obviamente la empresa no puede estar sobre la ley siempre debe estar arriba. Y dice que a veces no solo aplica la ley del país donde te encuentras, ¿no? Es decir, donde estás ubicado, sino también se aplica la ley donde se desea estar o donde ya estoy también. Por ejemplo, si yo estoy en diferentes países, ese PES debería ir variando dependiendo de qué país estoy. O puedo hacer un PES para todos y irlo dividiendo o hacer un PES para cada uno. Depende cómo lo quieras hacer. Entonces, acá, por ejemplo, en la parte de legales podemos colocar cuestiones como propiedad intelectual o el copyright también se puede colocar acá. La salud y seguridad laboral, es decir, todo lo que tenga que ver de la parte legal sobre esto. Las regulaciones de sectores, es decir, digamos, qué tan regulado está la parte de ese rubro o ese giro donde tú te encuentres. Leyes de protección, okay, por ejemplo, puede ser hacia personas o hacia el medio ambiente o incluso hacia, bueno, medio ambiente iría en la otra, ¿no? O hacia animales también, cuestiones así.
el salario mínimo, ¿no? Cómo está en cada uno de esos diferentes países en el cual tú estás. Licencias acá también, digamos, cómo se evalúa la parte legal al utilizar licencias o tú utilizas franquicias, cómo se desarrollan dentro de esos países y así sucesivamente. Entonces, todo lo que tenga que ver con leyes, pues se coloca acá, ¿no? Digamos, si yo digo que se va a sacar una nueva ley para cuidar el medio ambiente y que las empresas estén bien reguladas, cuestiones así. La puedes colocar acá, ok, vivísimo, puedes colocar esa ley acá o la puedes colocar en la parte de medio ambiente, por ejemplo, dependiendo cómo lo quieras evaluar. Entonces, si a ti te interesa, digamos, ver si al país donde tú vas a ir a exportar, no sé, digamos, café o alcohol, por ejemplo, ¿qué leyes tiene ese producto dentro de ese país? Digamos, si tenés que pagar aranceles extra o impuestos extra, lo pones acá, por ejemplo. Si no, pues no. Y después va la cultural, que la cultural es muy similar a la social, pero digamos, si utilizas la cultural acá, la parte cultural del social no lo usas. Es decir, simplemente estás separando los dos factores. Nada más eso. Ajá, ahí va. Ahora bien, ya tenemos claro la parte macro, que como les digo, era solo un brochazo para más o menos entender y presentar dicha herramienta. Pasamos a lo micro. En la parte de lo micro, vamos a utilizar para esta herramienta el ejemplo de gaseosas, ¿no? Aquí en el país. ¿Ok? La siguiente herramienta se llama 5 fuerzas de Porter. ¿Ok? Y esta se trabaja desde una perspectiva micro. Entonces, ¿por qué? Porque es algo externo, pero que es bien directo hacia la empresa. Si se dan cuenta, tenemos 5 fuerzas. Tenemos clientes, proveedores, nuevos competidores, sustitutos y la rivalidad de competidores. Esas 5 fuerzas van a estar afectándote a ti como empresa. ¿Ok? Y tu empresa está aquí en el centro, está a la par de tus competidores. Ok. Vamos a ver de cómo vamos a entender esta herramienta. Para empezar, cuestiones importantes acá. Si ustedes se dan cuenta, en el centro dijimos que está mi marca, pero también está la marca de los competidores. Y afuera están las otras 4 fuerzas. Ok, pero si se dan cuenta, está con unas flechitas, ¿no? Para hacer fácil esto y no estarnos confundiendo, siempre vamos a utilizar las flechas de afuera hacia adentro. Es decir, que la saeta, la punta de la flecha, está apuntando hacia la rivalidad de los competidores. ¿Se puede hacer hacia afuera? Sí se puede, pero para no estar confundiéndonos, porque depende de cómo coloques la flecha, se va a leer o se entiende la fuerza. Pero para no tener esa confusión, van a ir siempre hacia adentro, al menos aquí. ¿Ok? De forma más fácil de entender. Que es lo segundo, si se dan cuenta, hay signos, hay un positivo y hay un negativo, ¿no? Eso va a depender de cómo se desarrolle esa fuerza. Puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser más o menos, ¿ok? Vamos a ir viendo uno por uno. Ahora, para mí, yo tengo una forma de leer esta herramienta que suele ser sencilla de entender, en teoría. Si se dan cuenta, tenemos el eje horizontal, donde tenemos los proveedores y los clientes, ¿ok? Proveedores, clientes. Y después tenemos el eje vertical, que tenemos los nuevos competidores y los sustitutos, ¿ok? Tengámoslo así en claro. Ahora, para empezar, vamos a comenzar con ¿cómo se dice esto? Con la parte horizontal, ¿no? Con el análisis horizontal. Acá el elemento que me va a ayudar a entender más fácil esta herramienta va a ser la cantidad, ¿ok? Quedémonos ahí con la cantidad. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente, comencemos con los clientes, ¿ok? Acá me dice que tengo los clientes y aquí voy a colocar, por ejemplo, el perfil de los diferentes tipos de clientes que voy a tener, ¿ok? Pero para desarrollar su fuerza, yo voy a ver lo siguiente. Si yo veo que en la parte de rivalidad hay un montón de marcas, un montón de opciones que tiene el cliente, ¿ok? Por eso dije, la cantidad es importante acá. Si el cliente tiene un montón de opciones para comprar un producto, entonces el cliente tiene una fuerza positiva. ¿Por qué? Porque el cliente tiene un mayor poder de negociación hacia nosotros que nosotros hacia ellos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si existiese
solo una tienda de zapatos en El Salvador, todos los clientes para conseguir zapatos van a tener que ir a esa tienda, ¿no? Y esa tienda puede poner, en teoría, casi que el precio que quiera. Y ellos te dicen, si tú no me compras a mí, no tenés a dónde más comprar. ¿Ok? Por ejemplo, siendo extremistas, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, la fuerza sería negativa. ¿Por qué? Porque el cliente no tiene de otra. Su fuerza es chiquita, por eso es negativa. Pero si hay un montón de opciones en el mercado, el cliente puede decir, si tú no me gustas, es decir, si la marca o los productos que tú me ofreciendo no me gustan, yo me puedo ir a otra, me puedo ir a otra marca. Y así yo, no tengo por qué quedarme con una sola marca. Entonces, en ese caso, la fuerza va a ser positiva. ¿Ok? Va a ser positiva. Para verlo de esa forma fácil. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos y chicas? ¿Ah? Por ejemplo, vamos a ver. Ustedes cuando estaban intentando saber qué carrera utilizar, bueno, qué carrera llevar, mejor dicho, o en qué universidad estudiar, ustedes como clientes, ¿ok? Ustedes como clientes tenían cierta variedad, ¿ok? Digamos, dependiendo de la carrera, ¿no? Entonces, si ves que tu carrera está en todas las universidades, entonces tú como cliente tenías un poder de negociación o una fuerza de negociación mucho más grande, porque te decís, mira, es que esta me conviene porque está más cerca, esta me conviene porque es más barata, esta me conviene porque tiene un mejor pensum, dependiendo cómo la esté evaluando, ¿no? Pero imagínate que tu carrera solo esté en una universidad, entonces ni modo, ¿no? O sea, o estudias ahí o te tendrías que ir a otro mercado, es decir, a otro país a estudiar. Entonces tu poder de negociación ahí es chiquito, es negativo, ¿ok? Si lo ven de esa forma. ¿Queda claro? Vaya, chivo. Ahora, el del otro lado tenemos los proveedores. Siempre seguimos con el análisis horizontal, es decir, siempre nos va a interesar la parte de cantidad. Pero ahora digamos que tenemos los proveedores y aquí la rivalidad de los competidores, es decir, mis competidores y yo somos clientes de los proveedores. Entonces, si hay un montón de proveedores en el cual yo puedo decir con cuál me quiero quedar o mis competidores con cuál se quieren quedar, entonces el poder de negociación de los proveedores sería negativo, es decir, su poder o su fuerza va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque yo como empresa puedo comprarte a ti o a otra empresa, ¿no? A otro proveedor. Pero imagínense, hay muy poquitos proveedores o solo un proveedor de esa materia prima. Entonces, ese proveedor va a tener un poder de negociación mucho más grande. ¿Por qué? Porque se da el lujo de decir, si no me compras a mí, hay muy poquitas otras opciones o no hay otra opción. Entonces, en ese caso, el proveedor tiene una fuerza positiva. Por eso les digo, en esos dos casos, el elemento que le puede ayudar a entenderlo puede ser la cantidad. ¿Ok? ¿Cuántas opciones en el mercado hay para los clientes y cuántas opciones de proveedores hay para las diferentes empresas? ¿Queda claro, chicos y chicas? Ahí me confundí, licenciado, porque si hay por ejemplo, un proveedor, eso es, decía usted que tenía, por ejemplo, fuerza positiva. Pero yo me confundo porque si yo soy empresa y yo solo tengo un proveedor, para mí eso es negativo. Por eso. Porque, Ujú. Es que para ti es negativo, por eso, para ti es negativo, pero por eso dije la importancia de hacia dónde va la flecha. Es decir, esta flecha va del proveedor hacia la rivalidad, es decir, hacia ti y tus competidores. Entonces, es decir, que esta fuerza le está perteneciendo a los proveedores. ¿Ok? Es decir, aquí la fuerza, si es positiva, es fuerza positiva de los proveedores hacia ti. Entonces, por eso te digo, si hubiese sido al revés la flecha, hubiese sido negativa, ¿no? Por ejemplo. okay. Pero para eso, para que no hubiesen ese tipo de confusiones, decíamos que todos van hacia adentro. Pero dime. Sí, creo que ahí estaba ahí está la confusión, porque yo seguía leyéndolo siendo yo la empresa. Entonces, el poder, digamos, la fuerza, los superpoderes le van a corresponder, en este caso, a cada uno de los que están dentro de los recuadros. Ajá, exacto. Es decir,
Así como está aquí el esquema, así como lo he colocado yo, las fuerzas le pertenecen a los que están afuera. Es decir, le pertenece al proveedor, competidor, bueno, nuevos competidores, clientes y sustitutos, porque van de afuera hacia adentro. Pero si yo hubiese hecho al revés esto, digamos, todas las saetas van hacia afuera, entonces ahí es distinto. Las fuerzas van desde yo como empresa o mis competidores conmigo hacia afuera. ¿Ok? Eso, y ahí ya cambia la forma de leer las 5 fuerzas de deporte. ¿Ok? Pero como te digo, para que quede claro y no tenemos en una van hacia adentro, otra van hacia afuera y no tener ese tipo de confusiones, aquí lo podemos hacer así. Ya usted decide si lo quiere hacer como usted quiera. O sea, ahí depende. Pero al menos para enseñarlo es más fácil verlo así. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, chidísimo. Entonces, repito, si hay mucha rivalidad de competidores, muchos competidores acá, entonces la fuerza de los clientes va a ser pequeña, ¿ok? Va a ser negativa. Si... No, perdón. Si hay muchos competidores, incluyéndome a mí, la fuerza de los clientes va a ser positiva porque el cliente puede decidir a cuál quiere irse, ¿no? Si hay muy poquitos rivalidad o solo hay un competidor, digamos, solo estoy yo o solo hay una empresa, entonces, o hay muy poquitas, entonces el cliente la va a tener negativa, o sea, la fuerza va a ser negativa. ¿Por qué? Porque no tiene para dónde agarrar, solo tiene muy poquitas opciones. Si tenemos muchos proveedores, ¿ok? Su fuerza va a ser positiva. ¿Por qué? No, perdón. Hasta yo me confundo. Si tenemos muchos proveedores, la fuerza va a ser negativa porque el cliente tiene muchas opciones a cuál, o sea, los clientes como rivalidades, como competidores tienen muchas opciones de dónde irse. Si hay muy poquitos proveedores, la fuerza va a ser positiva porque no hay dónde comprar más. Es como que digamos, agarrando la parte de la gaseosa. Eh, Imagínense para conseguir la parte de lo dulce, ¿no? La parte del caramelo de la Coca-Cola. Imagínate que acá en El Salvador solo existiese una sola empresa que le ofrece ese tipo de ingredientes o de esa calidad que ellos quieren. Entonces, acá si solo hay un proveedor, entonces la Coca-Cola no tiene para dónde agarrar, ¿ok? A menos que vaya a importar el producto, ¿no? Pero digamos, si lo quiere comprar aquí local, si solo hay un proveedor, entonces su fuerza, la fuerza de Coca-Cola va a ser negativa, pero la del proveedor va a ser positiva, ¿no? Para que quede claro. Pero imagínate, digamos, en cuestiones de... ¿Qué otro ingrediente hay? Va, digamos, si estamos hablando del agua, porque obviamente se utiliza el agua. Bueno, si quieren cierta calidad de agua en el país y solo hay un proveedor de esa agua, entonces en ese caso, como tal, la Coca-Cola su fuerza va a ser negativa, pero la del proveedor va a ser positiva. Pero si imagínate, hay un montón de empresas que le pueden vender agua a Coca-Cola, imagínate. Entonces en ese caso los proveedores van a tener una fuerza negativa porque Coca-Cola dice, es que mira, tú me ofreces un mejor precio, pero este me lo da a tiempo, este tiene las cantidades que yo quiero, este no, entonces puede tener esa variación, entonces va a decidir con cuál irse. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos y chicas? Ujú. ¿Aló? Ok, bye. Sigo. Ahora, teniendo en cuenta ese análisis horizontal que decíamos que era la parte de la cantidad, ahora vamos con el otro análisis, que es el vertical. Acá ya no va a ser tanto la cantidad, sino va a ser qué tan bien posicionada está esa marca en el mercado. Ok, por ejemplo, vamos primero a comenzar con los nuevos competidores. Si acá si el análisis lo está haciendo Coca-Cola, por ejemplo, obviamente Coca-Cola es una marca que está bien posicionada en el mercado, es muy fuerte en el mercado, y si viene un nuevo competidor al mercado, o quiere abrir, o quiere venir una nueva marca externa hacia aquí al país, obviamente esa fuerza va a ser negativa. ¿Por qué? Porque es como que no le está haciendo cosquillas, o sea, es Coca-Cola, pues, o sea, una marca chiquita no le va a hacer mucho daño. Entonces, la fuerza de ese nuevo competidor va a ser pequeña, ¿ok?
O sea, no digo que no va a vender, pero, o sea, para Coca-Cola va a ser una miseria a la par de esa otra marca, por ejemplo, ¿no? Pero ahora, digamos, imagínate un país donde no está Coca-Cola y está otra marca que es chiquita. Y si Coca-Cola llega a ese país, imagínate, ¿no? Ahí la fuerza sería positiva porque Coca-Cola es muy grande y tiene muchos recursos, ¿ok? Ahí sí sería la fuerza positiva. ¿Por qué? Porque puede hacer bastante daño en ese sentido, ¿ok? Entonces, por eso, pero va a depender de qué tan bien posicionada esté tu marca aquí en el centro para ver si va a ser positiva o negativa la otra, ¿ok? Pero digamos, si la marca que va a entrar al mercado es similar a la tuya, entonces tú puedes poner un más o un menos. Es decir, estamos al tú, ¿ok? Si esa marca que viene es mucho más grande, mucho más fuerte que la tuya, un monstruo de marca, entonces esa fuerza va a ser positiva, ¿ok? La de los nuevos competidores. Pero si es algo, una marca chiquita, que no, o sea, si está ahí y no está, da igual, entonces va a ser negativa, ¿ok? Dime, Enrique. Con el caso del ejemplo en el que hubiera una marca chiquita ya en el país y llega Coca-Cola, también dependería del posicionamiento de esta marca, Bueno, porque hay países que por cultura prefieren consumir lo interno y también respetar esas tradiciones. Entonces, aunque sea el monstruo de la bebida como Coca-Cola, siempre puede que tenga dificultades a entrar a ese mercado, ya que puede que sea un mercado que esté como muy sumiso a esa cultura, porque hay grandes marcas que incluso en grandes países han quebrado, porque ellos preferían otro tipo, otra cosa, digamos, como la comida rápida, preferían comida que fuera tradicional del país. Entonces esas cadenas de alimentos quedaron en quiebra. Así que dependería mucho de la cultura sí, y sí, del sí. posicionamiento. Pero entonces, por eso digo, o sea, ahí el elemento que estás hablando es que tan bien posicionada está la marca en el momento, ¿no? Si, digamos, va Coca-Cola, que es muy fuerte, pero va a un país donde la otra bebida está tan bien posicionada, entonces o va a ser más o menos o va a ser negativa. Sobre todo si a la gente no le gusta Coca-Cola, va a ser negativa la fuerza de Coca-Cola, como un nuevo competidor, como un nuevo competidor, ¿ok? Pero por eso dije, si donde va a ese nuevo país Coca-Cola y la marca es chiquita y nadie la compra, entonces ahí es distinto, ¿no? Ahí sí la fuerza de nuevos competidores va a ser positiva. No sé si queda claro. ¿Sí? Sí queda todo claro. Ok. Sí, bueno. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué otra cosa son importantes de valor en los nuevos competidores? Acá, digamos, aparte de la fuerza, también es importante colocar las barreras de entrada que va a tener esa marca al país que quiere ingresar o donde se quiere empezar a desarrollar. Por ejemplo, imagínate aquí, a mí se me ocurre ahorita abrir o qué sé yo. Ajá, ser un fabricante de cerveza aquí en el país. Ya sabemos que hay muchas marcas que son muy fuertes en el país, en ese mercado, entonces mis barreras de entrada van a ser grandes, o sea, van a haber barreras que son muy grandes para yo entrar. Entonces, no es que me van a impedir, porque no es que se puede impedir, no, pero el mercado está saturado hasta cierto punto y las marcas ya están bien posicionadas, entonces yo tengo barreras muy grandes, ¿ok? Muy grandes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ahora vamos al otro elemento, la otra fuerza, los sustitutos. ¿Ok? Acá quiero aclarar una cuestión. ¿Qué es un sustituto antes de hablar de su propia fuerza? Para ustedes, si yo les digo en el mercado, en marketing, para ustedes, ¿qué creen que es un sustituto, chicos y chicas? Otra posible solución a la necesidad, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola está tomar agua, está el agua, está quizás los refrescos. Ok, exacto. Me parece. Y es correcto tu respuesta. Un sustituto va a ser todo aquel producto o servicio que va a satisfacer de igual o similar forma la necesidad, pero no con el mismo producto o el mismo servicio. ¿Ok? Por ejemplo, como tú lo dijiste, ¿no? Digamos, si en el centro tenemos a las gaseosas, un sustituto no puede ser otra gaseosa. Va a ser otro tipo de bebidas. Café, que bebidas isotónicas, que agua, que leche, cualquier otra bebida, ¿ok? Que no sea gaseosa. Que no sea gaseosa.
Entonces, por ejemplo, digamos, si... ¿Qué se me ocurre? Mm. Vaya, digamos, si yo tengo una marca de vehículos en el centro, digamos, estamos hablando de Toyota, por ejemplo, un sustituto no puede ser Honda, no puede ser BMW, no puede ser Audi. ¿Por qué? Porque no son sustitutos, ¿ok? Sino que esos siguen siendo competidores directos o indirectos. Pero un sustituto puede ser, qué sé yo, agarrar un Uber, comprar una motocicleta, otro ejemplo. Bueno, el transporte público también puede ser otro sustituto a comprar un propio vehículo, ¿ok? Sustituto, sustituto. La 101. Cabal. O la 44, la que pasaba por la UCA. Bueno, la que pasa todavía, creo. Pero ajá, esa es la cuestión del sustituto. Ahora bien, ya que queda claro que es un sustituto, ¿qué va a pasar con su fuerza? Es lo mismo, ¿no? Si la marca está bien posicionada, un sustituto, pues no le va a hacer tanto daño. Su fuerza va a ser negativa. Pero si mi fuerza, perdón, si como marca no estoy tan bien posicionado o no soy de las mejores marcas, un sustituto me puede hacer un daño considerable. Entonces va a ser una fuerza positiva, ¿no? Va a ser una fuerza positiva. Entonces por eso acá en el eje vertical, ver qué tan bien posicionado me puede dar una idea de cómo van a estar esas fuerzas, ¿no? Cómo van a estar esas fuerzas. Y por último vamos a tener la rivalidad de los competidores. Acá se puede ver de diferentes formas. A ver, por ejemplo, una alta rivalidad de competidores puede estar constituido por lo siguiente. Si hay un montón de competidores en ese mercado, si está bien saturado, si hay un montón de marcas de lo mismo, podemos ver que hay una rivalidad de competidores alta. El otro caso va a ser cuando, digamos, quizás no son tantas marcas, pero cada una de las marcas son muy, muy fuertes. Entonces, en ese caso también hay una rivalidad muy alta. Por ejemplo, estamos hablando de todas estas compañías de telefónicas, ¿no? Son que alrededor de 4 grandes, así fuertes. Entonces, no son muchas, pero con esas 4 ya son demasiado fuertes entre ellas, ¿ok? Entonces, hay una rivalidad, perdón, muy alta, ¿ok? Aunque solo son 4, por ejemplo. Digamos, si estamos hablando de cerveza, si estamos hablando de gaseosas, no son muchas variaciones de gaseosas que hay en el país, pero las que hay ya son fuertes. O al menos hay unas que son muy fuertes, como Coca-Cola y Pepsi, y hay otras que están ahí, que están ahí, pero si quiere entrar una diferente gaseosa al país, la tiene difícil. ¿Por qué? Porque la rivalidad es bien alta en ese mercado, bueno, en el mercado de nosotros, ¿no? En el mercado de nosotros. Ahora bien, si ya queda claro cómo se puede constituir esa fuerza de las rivalidades, si es alta o es baja, ¿qué otra cosa es importante de aclarar acá? El tipo de competidor que tú tenés. Como mencioné anteriormente, tú tenés dos tipos de competidores: los directos y los indirectos, ¿ok? Si posees un monopolio, ¿cómo aplico la herramienta? ¿En cuáles de sus elementos, Enrique? Si es en la rivalidad, pues si yo soy quien estoy haciendo las 5 fuerzas de deporte y yo soy el del monopolio, que no depende del país, porque aquí creo que no se puede, si entiendo yo, eh, pues no hay rivalidad. Así de sencillo. Y ajá, eso. Dime, Enrique. En el caso de México, creo que las telecomunicaciones solo dependen de una familia y es muy difícil entrar al mercado porque siempre se le paga a la misma empresa para distribuir el servicio. Tienen un monopolio muy raro, entonces sería más difícil sería como más fácil quizás plantearnos todo esto, ya que el cliente solo tiene una posibilidad y nosotros somos los mayores distribuidores. Si alguien quiere distribuir este producto, nos tendría que notificar a nosotros. Y sería como que tendríamos que quitar varios puntos quizás. Ok, digamos, en ese caso, si una nueva marca o una nueva empresa quiere dedicarse a toda esa parte de ser un distribuidor de teléfono, dar servicios telefónicos, entonces en ese caso su rivalidad la puede colocar como muy alta, ¿ok? Es decir, hay mucha competencia dentro de ese mercado. Pero si pero si la hace lo que tú decís, ¿no? Que la familia tiene todo eso, que son casi que un monopolio, entonces su rivalidad para ellos va a ser baja. ¿Por qué? Porque, o sea,
¿quién nos va a venir a fregar? Pues es difícil. ¿Ok? Dependiendo de la perspectiva de quién está haciendo la herramienta, también es importante. ¿Ok? También va a pasar eso con el resultado de la herramienta, ya lo voy a decir al final. ¿Ok? Ya lo voy a decir al final. Pero ahora bien, para terminar la idea de la rivalidad de los competidores, decíamos que teníamos dos tipos de competidores, tanto los directos como los indirectos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Volviendo al caso de la gaseosa, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que tenemos a Coca-Cola y a Pepsi, entre ellas son competidores directos, ¿no? Porque es un producto similar, no igual, obviamente, y con un precio similar también. Entonces podemos decir que entre ellas son competidores directos. Digamos que ahí podemos meter quizás la Sprite, podemos meter la... ¿cuáles son las otras? La 7-Up y bueno, quizás las tropicales, ¿no? Quizás. Porque tienen precios similares. Pero si ahora yo pongo, por ejemplo, en el juego a Cola Champán tiene un precio muy bajo comparado a los demás competidores. ¿Ok? Entonces, en ese caso no va al mismo segmento esa bebida. Entonces, como no va al mismo segmento que estemos hablando de gaseosas, son competidores indirectos. ¿Ok? Indirectos. ¿Ok? Vamos a poner otro caso, digamos. Como decíamos, si yo coloco acá la herramienta como que la está haciendo Toyota, Toyota como competidores directos puede poner, por ejemplo, qué sé yo, depende del modelo, ¿no? Pero digamos, entre marcas puedo poner ahí Honda, quizás puedo poner quizás Kia, por ejemplo. Puedo poner Ford. ¿Qué otra marca puedo poner ahí? Mazda, puedo poner ahí también como competidores directos. Pero digamos, si yo pongo, por ejemplo, a la par Audi, pongo, por ejemplo, BMW o pongo Mercedes, ya son segmentos muy diferentes. Esto depende del modelo de los carros, pero digamos, en general, como marca, son segmentos distintos. Entonces, ahí sí siguen siendo competidores, sí, pero en ese caso ya sería indirecto. ¿Por qué? Porque no van al mismo segmento. ¿Ok? No van al mismo segmento. No es lo mismo, o sea, incluso si le pones los mismos precios, no es lo mismo que tú digas que un carro vale, un Toyota vale $50,000 y un Mercedes vale $50,000. ¿Qué vas a seguir prefiriendo? En teoría vas a seguir prefiriendo Mercedes, aunque tenga el mismo precio. ¿Por qué? Porque la marca no va a segmentos iguales. Entonces, si es así, son indirectos. Pero si van al mismo segmento, son directos. ¿Queda claro, chicos y chicas? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ok, vamos, quiero que me ayuden con dos ejemplos. Ok. Primero quiero ir con marcas que son de ropa y después con marcas que son de maquillaje. Ok. Para que quiero ver que quede claro esto. ¿Me pueden mencionar una marca de ropa aquí en el país? ¿Marca local o marca franquicia internacional? O sea, con que se venda aquí en El Salvador. Sara. Ok, tenemos a Zara. Ok. Ok, vaya. Todos o la mayoría conocemos a Zara como marca de ropa. Ok, si yo les pregunto qué otra marca va a ser competidor directo de Zara, ¿qué me dirían ustedes? Stradivarius, Stradivarius puede ser, anda en los mismos rangos de precios. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra marca? Bershka, Bershka también puede hacer. ¿Qué más? Forever 21 también. Forever 21 van al mismo... Sí, ¿verdad? Es que no sé por qué tengo la idea que Forever 21 es más barato que Zara. No sé si me estoy equivocando. Pero puede ir el mismo segmento, ¿no? Digamos, el mismo comprador de Zara también se va a ir a meter a las tiendas de Forever 21, por ejemplo. Creería yo. Pulling Bird dicen también. Ok. Sí es más barato. Ok, sí es más barato. Mango. Ok, Mango. Ahora bien, digamos, teniendo eso en cuenta, ahora díganme qué otras marcas de ropa hay en el país que son indirectos, que son competidores indirectos, es decir, que siempre venden ropa, pero que ya no van al mismo segmento como tal. Lacoste. La cosa, ¿sentís que es un segmento mayor? ¿Es más cara?
Sí, yo he visto que los precios son mayores. Ok. Ok. ¿Qué más? Náutica también. La Tommy. Tommy también es una marca que también está arriba de esas distintas que mencionaron anteriormente. Entonces, son marcas que están ahí que son indirectas. ¿Por qué? Porque no van al mismo segmento. No van al mismo segmento. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, la ropa que venden en Walmart o la ropa que venden en Super Selectos o algo así, eso es, ¿a dónde la meterían? En otro segmento. Ah, pues, sí, sí, o sea, está en otro segmento, ¿no? Pero, o sea, competidor, ¿qué tipo sería? Indirecto. Indirecto, sí. Ok, gracias, dice, gracias, Sally. Sí, sería indirecto, ¿no? Porque sigue siendo ropa, pero está en otro segmento, ¿no? Está en otro segmento. Ok, entonces, ese es el punto. Chivísimo. Ahora con el otro ejemplo, decíamos con maquillaje. Dígame una marca de maquillaje, por favor. Mac. Mac, ok. Mac, chivo. Esa marca creo que la tiene Simán aquí en El Salvador. No sé si es de ellos o Sí, ellos, ¿verdad? Que sí. No, no es de ellos, pero sí la Sí, tienen. ellos son los que son los distribuidores de ellos. Va, chivo. Entonces, según el segmento a cual va esa marca, va Mac, ¿qué otras marcas de maquillaje van al mismo segmento? LA Colors o Colourpop. Ok. ¿Tienen los mismos precios? ¿O precios similares? Los Sí. maquillajes de Clinique. Ok, los maquillajes de Clinique Pero siento que esos sí van. son más caros. Es que MAC está bien caro. Cuando vemos los maquillajes de MAC y los de Clinique están casi iguales en los precios. Digo, pues. No, ustedes díganme, ustedes saben más que yo. Pero, aquí la pregunta es, ¿van al mismo segmento? Digamos, si tú sos una compradora o un comprador de la marca Mac, ¿también compras de la Clinique? ¿Puede hacer? Avon. No, pero Avon no creo que esté, para mí está en otro segmento. O Avon, como dicen en México. Ésica. ¿Qué me dicen de Ésica? Para mí también siento que va a otro segmento. Ah, ok, vaya, imagínense ustedes van ahora. Ay, ¿cómo es que se llama esa tienda? Creo que en Simi, creo que venden maquillaje, o sea, bien limitado, pero venden maquillaje y no creo que sea caro. Entonces, para ustedes ese va a otro segmento. ¿A dónde dijo? A Simi, creo que se llama. La tienda que es. Creo que es japonesa o es china, no me acuerdo. Ah, ajá. Sí, no sé. Sí, no sé. Pero yo entiendo que ahí el maquillaje va a ser mucho más barato, pues, porque es más barato. Entonces va a otro segmento. Entonces, en ese caso, si lo comparamos con Mac, son diferentes segmentos. Entonces ¿son qué? ¿Son competidores qué? Indirectos. Indirectos. Ok, son competidores indirectos. ¿Qué significa eso? Espérate. La de Lufa. ¿Eso es una marca? Es una Lufa es tienda. una Es tienda. una tienda, perdón. Beauty esa no. Lufa. Ah, no la había escuchado, perdón, no la había escuchado. ¿Ahí venden solo maquillaje? Es variado. Sí, también. Todo. Ok, es variado. Ajá, o sea, Y pero el- sí venden bastante maquillaje. Ok, y en esa tienda, el segmento del maquillaje, ¿por dónde lo ponen ustedes? ¿Está a la par de Mac o está arriba o está abajo? Es barato, mucho Es más barato. barato. Entonces otro segmento. Entonces un competidor Indirecto. indirecto. ¿Por qué se tardan? Sí, indirecto. Es indirecto. Vaya, chivo. Ok. ¿Otra marca quieren colocar ustedes o pasamos? El Tianguis en El Salvador. Divino. Esa. Ok. Ok, entonces, ¿qué otras cosas se puede ver también la parte de cómo vamos a clasificar el segmento? Es en exclusividad de cómo conseguir ese producto. Si ese producto lo consigues en cualquier tienda donde tú vayas, en el supermercado, en la tiendita de la esquina, digamos que su exclusividad no va a ser tan alta, por ejemplo. Y ya te da a entender el tipo de segmento que va. Pero si sabes que esa marca solo la conseguís en la tienda exclusiva con distribuidores exclusivos,
ese es otro segmento, por ejemplo. Ese es otro segmento, ¿no? O tenés que, por ejemplo, importarla, es decir, comprarla en otro país y que te la vengan a dejar acá. También puede contar. ¿Ok? Ahora bien, ¿queda claro, chicos y chicas? Entender la parte de cuándo es un competidor directo y cuándo es indirecto. Ey, qué mala onda. Ok, chivo. Chivo, me parece. ¿Quieren poner otro ejemplo de marcas para ver? ¿O de productos? Yo tengo una pregunta. Dime, Kevin. Y en el caso de los signos, ¿cuál aplicaría lo directo, lo positivo? Ah, no, no, no. Es que vaya, para ver lo del signo en la rivalidad, decía yo, dependiendo de dos cosas, les dije. Una era, si hay una cantidad muy grande de competidores, es decir, que hay una saturación de competidores, su rivalidad es alta, ¿no? Pero decía yo también, digamos, puede ser que sean poquitos, pero si esos poquitos son demasiado fuertes, entonces también hay una rivalidad alta. Pero digamos, si son poquitos y no son tan fuertes, entonces su rivalidad es baja. ¿Ok? Eso es lo que decía yo con la parte de los signos. Luego decía yo, para desarrollar la parte de la rivalidad, no el signo, sino que qué colocar ahí. Entonces decía lo de los competidores, porque ahí vamos a enlistar qué competidores tenemos y lo podemos separar como indirectos o directos. Eso es lo que decía. Ujú. Ok, gracias. Ok, chivo, qué chivo. De comida, ok, ¿qué marca de comida quieren colocar acá? Dígame un restaurante. Burger King, ok. Vaya, Burger King sabemos que es una franquicia, sí, una franquicia, si no me equivoco, de comida rápida. Ok, ¿qué tiene? Está orientado a las hamburguesas. Chivo. Cuéntenme, ¿qué competidores son directos de Burger King? McDonald's toda la vida y Wendy's. Ok, McDonald's y Wendy's son competidores directos de ellos. Ok, ¿todos están de acuerdo? Sí. Ok, chizo. ¿Hay alguien más? ¿Otra marca que quieran ponerlo como competidor directo de ellos? ¿Van al mismo segmento y venden hamburguesas? No. ¿Sí o no? Aquí en el país las más posicionadas son esas tres marcas. O sea, sí, digamos, como posicionada sí puede ser, pero acuérdense que aquí estamos hablando del segmento. Ok, digamos, venden productos Supongo que son los... similares y precios similares y lugares similares. GBC, ¿tú sentís que GBC sea igual? No, Santa Burguesa, al menos de mi... Yo entiendo que no. Santa Burguesa sí no. Yo creo que por los precios son como las tres marcas más cercanas, entonces están como en el mismo segmento. Y las demás ya estarían en un segmento aparte. Esos tres serían los tres competidores directos y los indirectos serían todos los demás. Ok, exacto, exacto. Digamos, cualquier otra marca que no sean esas, son indirectos en teoría, ¿no? Son indirectos en ¿Verdad teoría. que el Dennis lo clasificaríamos en otro segmento, ¿va? Porque maneja precios más caros? Sí, exacto. Es que recuerden otra cuestión. ¿Qué pasa con todo eso de Burger King, Wendy's y McDonald's que son comida rápida? O sea, y digamos, por ejemplo, cuando tú vas a uno de esos lugares, tú, o sea, te sentás, comes y te vas. Es raro la persona que se quede más tiempo consumiendo más el producto. O sea, ahí lo que les importa a ellos por ser comida rápida es que hay una rotación rápida de las mesas. En cambio, si tú vas, por ejemplo, a otro tipo de restaurante, es como más tranquilo, mira, quédate aquí, consumime más, agárrala al suave, estás cómodo, te damos nuestro wifi, tenemos meseros, meseras, y en esos restaurantes pues no hay. Digamos, en Wendy's, McDonald's y Burger King, meseros no hay como tal. No es como que te atienden en las mesas, sino que tú tienes que hacer una cola, hacer tu pedido y después buscar mesa. En cambio, en los demás restaurantes no es así. Tú te sentás y ahí te atienden. ¿Ok? Ahí te atienden. Ajá. Entonces, por eso Santa Burguesa no la colocaría yo para ir. O GBC lo colocaría en otro segmento. Más gourmet, ok. Vaya, vamos a ver. Ahora digamos que vamos a agarrar Santa Burguesa como marca principal, como que ellos están haciendo 5 fuerzas de deporte. ¿Qué marca para ustedes tiene Santa Burguesa como competidor directo? Ok, yo leo ahí Charlie Boys, ¿ok? ¿Están de acuerdo con esa opción? No, directo, o sea, cuando
Por ejemplo, para mí carne de calle puede ser. Porque sigue carne de calle sigue siendo un poco más barata que Santa Burguesa. Creo. Stacks. Ok, GBCC. Si recuerdes, digamos, si tú quieres comer normal, tranquilo. En Santa Burguesa anda gastando alrededor de 10, 11 pesos. Las opciones de hamburguesa de Bennigan's puede ser una. Mike's Burgers, híjole. Fíjate que no. Van a otro segmento. Van a otro segmento. Van a otro segmento. Ajá. Ok. ¿Queda claro entonces? Venga, está fácil, ¿no? Es entender el segmento al cual va dirigido. Es entenderlo eso. ¿Ok? Y siento, yo, si ven este video, los de Santa Burguesa, no me odien, pero siento que sus hamburguesas están sobrevaluadas. O muy caras para los que te ofrecen. Sí. Le gana Mike's Burgers, son ricas y baratas. Bueno, baratas, My Burgers no son. Ya no lo van a patrocinar. No, Es que mira, si te das cuenta, una hamburguesa de McDonald's vale como 6 y algo, casi 7 en combo. Y te vas a Mike's Burger, te sale lo mismo, solo que una hamburguesa muchísimo más grande, papas más sabrosas y más ingredientes. sí. Vaya, si los comparas así, sí. Pero yo decía con Santa Burguesa, decía yo. Pero sí, tenés razón. Pero igual, o sea, Mike's Burger barata no es. A menos que vayas. No me acuerdo que sacaban un día con promoción que por $5 llevas todo el combo, ¿no? Los martes de combo. Ey, tenemos una buena consumidora acá de ella, me di cuenta. Eh... ok, ¿qué iba a decir yo? Ah, lo que sí me gusta de Santa Hamburguesa es el concepto de ellos, como el merchandising de ellos sí me gusta. Las hamburguesas no, no mucho. Solamente eso. Ok, vaya. Ahora hasta aquí llega la clase. La visión nos ríe. Hasta aquí llega la clase en la parte de de estas herramientas. En la otra vamos a terminar simplemente con el FODA porque quiero dedicarle más tiempo a eso porque siento que les va a ayudar al menos al inicio, ¿no? Y en las otras materias ya van a ver en profundidad estas que hemos mencionado, ¿ok? ¿Qué pasó, Ever? ¿Qué onda de qué? ¿Qué pasó? Las de Charlie Boy, fíjate que no las he probado, Ever, lo siento, no puedo dar mi opciones ahí. Sorry. Lick, una Sí. pregunta. Y en el caso de, vaya, por ejemplo, Starbucks, toda la vida si se va a Starbucks, los clientes son, o sea, jóvenes, universitarios, pero si se va de Coffee Cup, todas las personas son mayores normalmente. Entonces, ¿ellos son directos o indirectos? Segmentación sería la distinta y el enfoque. Ajá, y Ay. el tipo de bebida, o sea, Starbucks tiene como, creo que tiene mayor variedad de bebidas que de Coffee Cup. Ok. Fíjate, aquí está interesante lo que me estás diciendo. Va a depender de cómo lo tomes, porque si lo vemos como las dos marcas, no van al mismo segmento. Son similares, pero no son iguales. Entonces, ¿por qué te digo? Porque Starbucks sí te ofrece una cantidad mayor en su menú, es mucho más variado, ¿ok? Que en Coffee Cup, por ejemplo. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Es que... ok, vamos a ver. Coffee Cup me gusta más a mí. No es porque soy más viejo, ¿no? Pero al menos en la parte del café sí me gusta más. Sí me gusta más. Ahí sí. Más lo local. Pero segmento. Es que siento que tienen precios similares. Tienen precios similares, pero sí. Ay, esa está bien complicada. Tienen varias sucursales los dos también, sí. No, pero para mí sí son directos. Para mí sí son directos. Sí son directos. Para mí los pongo, por ejemplo, pongo a Ben's Coffee, pongo a Coffee Cup, pongo a Juan Valdez y Starbucks
como Starbucks, perdón, como competidores directos. A ellos sí los pongo así. ¿Ok? Si ya te digo, por ejemplo, qué sé yo, otro tipo de cafetería en El Salvador, es- ya sería indirecto. Ya sea porque sea mayor o sea menor. ¿Ok? Sea menor. Es como que te diga, no sé, el café que te venden en la UCA. Si nos vamos, bueno, no sé si fueron a la UCA a Licas. ¿Fueron alguna vez a probar el café de ahí? Porque ahí te venden el café más gourmet, o sea, te lo preparan con la máquina. En cambio, en las otras es con la máquina de Nescafé, es muy diferente. No sé si lo probaron. No conocemos eso. Me duelen. No he Bueno, entrado ni a la UCA. pero vaya, el día que ustedes se entren, cuando toda esta situación que estamos viendo se acaben, háganme el favor, por favor, de irse a Licas y probar ese café en lugar de las otras cafeterías. Espero que todavía siga el café que venden ahí. Entonces, ¿por qué? Porque tienen otras variedades y es más gourmet, como les decía yo. Entonces, tomando como base eso, digamos, ellos te venden café, sí, pero es un competidor indirecto para esas otras marcas que les mencioné al inicio, ¿no? De Starbucks, Juan Valdez, Coffee Cup, las demás, ¿ok? Patrocinio, no, no. Dice Yusit, solo 2 veces he ido a la U a hacer el examen, ya que me dijeran que ya no voy a clases. ¿A dónde queda ese café? En el ICAS, en el edificio ICAS. El que está el edificio que tiene color así de ladrillos, que está en la entrada por la Sultana, por el Super Select. Entonces, ahí. Ajá. Porque si te vas a la café central, es café negrito normalito, así de cafetera normal. O también está el otro, el de Nescafé. Pero ese no. Es muy caro y feo. Patrocinen otra vez de café. Yo aquí hablando mal de las marcas. No, sí, claro. Es como que no estudié para eso, ¿no? Pero ajá. Me gusta más el café que yo hago. Nos están metiendo. No. No. No soy experto en café. Esta es la única materia en la que hablamos con nombres de marcas completas, porque en la mayoría omitimos el nombre de la marca. Aunque sea bueno o malo lo que estamos hablando, tratamos de no mencionarla. Solo en fundamentos de mercadeo decimos las marcas bien galán. Porque es mi opinión. O sea, es mi propia opinión. No es la opinión de la UCA, por ejemplo. Es mi opinión. Entonces, los riesgos son míos. Y pues sí, soy un consumidor también. Yo puedo hablar mal o bien de las marcas desde mi experiencia como consumidor y mis conocimientos como licenciado en mercadeo. Y hasta ahí. Hasta ahí. No, porque un buen mercadólogo, bueno, depende de la ética, ¿no? Pero digamos, si querés venderte bien, no vas a andar hablando mal de las marcas, por ejemplo, porque estás cerrando las puertas. O sea, a mí me interesa más que no es criticar o hablar mal, sino de qué manera puedes mejorar las cosas, ¿ok? Pero sí, como experiencia como consumidor es muy diferente. Pero ok, ¿tiene alguna otra pregunta, chicos y chicas? O terminamos acá y hablamos del examen. Sí. Vale, chivísimo.